les contamos que la periodista Laura Landaeta presentó su nuevo libro. Se llama Katy Barriga, la perla negra de la UDI. En este se puede ver la vida política de la controversial ex alcaldesa de Maipú. Ahí estamos viendo el libro. Y para conversar respecto a eso estamos precisamente con la autora de este libro, Laura Landaeta, periodista. ¿Cómo estás, Laura? Hola, muy bien, Ayer gracias. fue el lanzamiento del libro. Sí, y estuvo bien bueno, fue mucha gente. Curiosamente se juntó un variopinto de personas muy exóticas, políticos de derecha, políticos de izquierda, dirigentes gremiales, ¿De la UDI fueron? gente de televisión. No, fueron de Evópolis. De Evópolis, Sí. fueron a ver este libro. ¿Qué te llamó la atención de este personaje, Katy Barriga, para escribir un libro de ella? Mira, no estaba tan convencida al principio, este es mi sexto libro, pero hice el ejercicio de empezar a revisar el portal de transparencia, buscar algunos contratos, hice un par de entrevistas y de repente me encontré con mucha sorpresa y dije, hay que hacerlo. ¿Qué sorpresas? Mira, por ejemplo, me di la lata de cotejar la información en igual periodo de Katy Barriga y Joaquín Lavín Padre en Las Condes, y encontré varias cosas que llaman la atención, algunas irregularidades, algunas contrataciones de manera poco clara, poco ceñidas al reglamento, digamos, y a los códigos de licitaciones que están explícitos, digamos. Encontré beneficiarios que, en particular una empresa de luminarias cuyos dueños son parte y socios de Odebrecht, del escándalo de corrupción. Sí. De la empresa que lideró el escándalo de corrupción. Entonces, en Brasil. Fueron muchas cosas las que fui encontrando que me hicieron atractivo esto. Pero que había similitud en lo que pasaba con Joaquín Lavín, sí, padre, digamos, sí, en Las Condes, con lo que pasaba en Maipú cuando ella era alcaldesa. Sí, cuando ambos eran alcaldes, cada uno en su comuna. De hecho, ambas comunas tienen mismo mecanismo de licitación que es muy dudoso y bueno, la Contraloría debería investigar si fraudulento o no, pero por lo bajo dudoso, y con la misma empresa que es de socios y accionistas de Odebrecht. Ahora estamos hablando de Katy Barriga, ya una persona que pasó por la justicia, tiene una medida cautelar, sí, está siendo indagada, se habla de una suma millonaria de desfalco del municipio, pero tú en este libro pudiste recabar otro tipo de irregularidades que no sepamos, por ejemplo, y que pueda ser indagada por la justicia. Bueno, además de la que te mencionaba recién, también encontré otras contrataciones que no tienen una justificación real. Por ejemplo, por darte un ejemplo, Maipú tenía farmacia ciudadana, y los medicamentos comprados por Senabas, como sabemos todos los periodistas, eran mucho más baratos y los vecinos podían acceder a sus tratamientos o a los medicamentos básicos a precio muy bajo, muy por debajo del mercado. Sin embargo, se realizan contrataciones con una cadena de farmacia y los medicamentos se entregan desde el municipio a un precio mucho más alto. Entonces, así como eso, hay cosas más grandes, más pequeñas. Por ejemplo, una peluquera que licita para comprar las empanadas de una fiesta de 18 de septiembre, empanadas que valen 3 veces el valor. Ahí veíamos a Joaquín Lavín hijo recién también. Sí. ¿Qué papel juega él bien polémica? Dentro de todo? Uno se acuerda, ¿no?, lo que pasó en el centro de justicia, claro, cuando iban ingresando y ella le dice, por favor, déjame caminar. ¿Cómo se confluye, cómo se conforma esta relación? ¿Sabes qué? Es una de las cosas que me llama la atención porque fue parte de la formalización de Fiscalía. O sea, no te voy a contar nada nuevo. En el libro doy más detalles, pero lo que te voy a contar no es nuevo. Joaquín Lavín entregó, y están de prueba en Fiscalía, correos donde daba órdenes, instrucciones, pidió despidos, contrataciones, acelerar pagos por algunos proveedores. O sea, administraba, digamos, en la sombra el municipio de Maipú junto a Katy Barriga. O sea, era parte, algo digamos, que es totalmente improcedente. Claro, o sea, le estamos hablando con un diputado de la República. Y él también oficiaba de administrador de la municipalidad de Maipú. Cuando tú lees los correos que él enviaba y lees y conversas, como tuve yo acceso a conversar con trabajadores que testimonian que él daba instrucciones directas en primera persona y que muchas veces decían pregúntele a don Joaquín o don Joaquín le va a dar instrucciones, realmente como que
es bien inentendible que hasta el día de hoy no se haya ahondado también en esa situación en esa figura, particular. Claro. En el rol que él ocupa. Claro. Porque claro, él es diputado, se bromeaba incluso de que Con no estaba en la sala, con claro. la ausencia, y tú dices que no estaba ausente, ¿por qué? Yo no sé si siempre, pero muchas veces porque estaba en Maipú. Entonces, es improcedente, no está bien. La única manera de saber si hay o no hay un ilícito detrás de esto, detrás de la figura de Joaquín Lavín hijo, así como de Joaquín Lavín padre en Las Condes, es investigando. Entonces, yo espero que una de las cosas que me tiene contenta de este libro, como te contaba ayer, ¿sí? Que tuve la presencia de concejales de Las Condes, de derecha, es el compromiso que por lo menos adquirieron públicamente ayer conmigo a hacer todo lo necesario para exigirle a la Contraloría y a la Fiscalía que investiguen la administración de Joaquín Lavín padre. O sea, acá el libro, claro, habla de este personaje, Katy Barriga, pero también tiene muchas aristas, incluso que pueden tener ribetes judiciales. Sí, totalmente. Y diferentes aristas que no conocíamos. Ahora ella, como personaje, ¿por qué te llama la atención? Porque Katy Barriga logró cautivar a un público masivo durante décadas. O sea, yo no sé si tú recuerdas, pero seguramente más de una vez debes haber visto que participaba de algún programa de televisión y ganaba. A veces en el reality en el que participó estaba a punto de ser eliminada, la salvaba la gente. La gente siempre tuvo mucha cercanía y empatía con ella. Hay que recordar también que en su momento se habló de una futura candidatura presidencial. Claro. En torno a ella, por la gestión, a lo mejor carismática. Sí, ella siempre ha sido bien carismática, pero también ha sabido jugar con el tema de la lástima, ¿no? Porque siempre como que está al borde entre la empatía y la lástima. Ha hecho una carrera muy inteligentemente pensada. Lo que yo analizo de toda la investigación del libro, más todos los hechos que han ido sucediendo, ¿sí? Incluso con posterioridad al cierre mío del libro, es que yo no tengo tan claro si Katy Barriga habrá tenido la capacidad, no por intelecto, sino por conocimiento, de gestionar todo lo que hoy día se le achaca judicialmente, más todo lo que judicialmente todavía no se ha investigado y que podría eventualmente seguir valiéndole cargos. Entonces, creo que la única manera de que el país sepa qué pasó con esos fondos y eventualmente también repasar los fondos de Las Condes es haciendo una investigación judicial seria. Judicial. Sí. Y con estos nuevos quizás antecedentes que están esbozados en tu libro. Ahora ella, se habla también en ciertos pasajes de cierto maltrato que ejercía, ¿o no?, en el municipio. Ella tuvo en su momento y fue reiterado en algunas declaraciones que ya ha tomado la Fiscalía a testigos y también a imputados. Ella tuvo varias denuncias al interior de la municipalidad, dentro del sindicato de trabajadores de la municipalidad, también en Contraloría. ¿Eso con funcionarios? Sí. La mayoría de las denuncias son empujones o abusos cometidos por su guardaespaldas o guardias de seguridad, incluso a la prensa. Varios periodistas comentan que fueron maltratados en algún momento en que ella no quiso enfrentar a la prensa, pero creo que lo más grave es una funcionaria que era su mano derecha y que la acusa de haberla golpeado en reiteradas ocasiones. O sea, acá estamos hablando de maltrato físico. De maltrato físico, no solamente maltrato psicológico, que de ese también hay varias denuncias. Personas que terminaron con tratamientos psiquiátricos por la depresión o por el estrés provocado por el constante acoso. Hay varias denuncias así, la Fiscalía ha tomado varias de ellas también. A estas alturas ya es un tema de conocimiento público. Claro, y eso es muy grave. O sea, si estamos hablando de maltrato físico a funcionarios de parte de una autoridad que ejerce un poder, ¿y es el único caso que hay sobre ese maltrato físico o hay otros? Hay dos denuncias por empujones y una denuncia por una cachetada y maltrato físico reiterado. Yeah. Las otras denuncias tienen que ver con maltratos psicológicos y hay una de ellas en particular de maltrato físico que pone las alertas también sobre Joaquín Lavín hijo, porque ¿qué pasó ahí? La persona que denuncia el maltrato dice que tanto ella como él se burlaban de ella, de esta persona que pone la denuncia. Entonces,
se ve como cuando uno va haciendo las entrevistas para ir creando este libro, me doy cuenta que hay como un patrón de conducta muy abusivo de parte de ella, que además es compartido por él en algunas ocasiones, lo que habla muy mal de la pareja como autoridad. Claro, y ahí también... como seres humanos. Y ahí también uno puede ligar lo que tú decías anteriormente, de que él también ejercía labores dentro del municipio, dentro como un administrador en la sombra en la alcaldía. Sí, y lo otro, por ejemplo, que en el libro, así como un anticipo, te puedo contar que hay un capítulo donde yo entrevisto a una exfuncionaria que trabajaba con la tercera edad. Era una instructora que hacía actividades físicas para la tercera edad, venía de administraciones pasadas, la ven en los primeros días de la administración Barriga y la contratan y la dejan. La recontratan, claro. En el fondo la dejan, venía de la administración pasada y además le piden que dirija los eventos, que anime los eventos, porque ella era una mujer muy histriónica. En algún momento ella acusa que Joaquín Lavín la miró de una manera que no correspondía. De hecho, otros testigos dan cuenta de una situación en que Katy Barriga y Joaquín Lavín se ponen a pelear, que es precisamente cuando él la mira a la profesora. O sea, gatilló una pelea de celos. Y posteriormente a eso, sus jefes cuentan que la estuvieron escondiendo a esta animadora, entrenadora, de la alcaldesa por meses para que no la echara, y le hacían hacer cosas brutales, como por ejemplo andar con un buzo gordo y un polerón grueso en enero haciendo gimnasia a los vecinos para no mostrar ni una parte de su cuerpo, presentar a la alcaldesa tras bambalina y ojalá cambiando la voz, para que ella no se diera cuenta quién que era la funcionaria. Claro, o sea, la ocultaron. Unas cosas brutales, de verdad que uno las mira y dice, qué increíble que esto esté pasando en esta época en nuestro país. Sí, lo que pasa es que muchas veces uno se queda también en lo más vistoso, que tiene que ver, por ejemplo, la formalización y los datos que se daban ahí en torno a los peluches, la joya Swarovski también, que era parte también de un modus operandi que ella tenía como para reencantar al electorado, ¿no? Sí, y bueno, al electorado tampoco es tan claro que sea el electorado, porque por ejemplo en el caso de la joya, le entregó joyas a personas que no tienen nada que ver con el electorado, a personas que eran candidatas en otras comunas o que tenían cargos en el Congreso. Las usaba en algunos casos con los vecinos, pero muy poco. Y de hecho, una de las cosas, por ejemplo, que llamó la atención en la formalización es que el dinero que reciben los municipios para subsidiar los gastos de los colegios de menores recursos, para que no les falten implementos, para que no les falte nada de la infraestructura necesaria para educar a los niños, ella un año en particular gastó ese presupuesto, en vez de mejorar los colegios, que no estaban bien, en comprar útiles. Y hasta ahí uno podría decir, bueno, compró útiles para los niños, está súper bien, pero esos útiles, además de que tenían su logo, su cara, porque ella es bien autorreferente, lo hemos visto hasta el hastío, son repartidos a niños de colegios privados y no a niños de colegios municipales vulnerables como indica la ley. Entonces, uno se da cuenta que pese a que los peluches y los collares son lo más vistoso, detrás de esto hay un entramado que es bastante más grande y que puede terminar en algo que solo la justicia tiene la capacidad de determinar. Yo hurgué un poco para hacer este libro, porque obviamente los periodistas no siempre tenemos acceso a todo. Además, tanto en Maipú como en Las Condes se borraron contratos del portal de transparencia, lo que me parece gravísimo. Sí. Yo tengo pruebas de todo eso. ¿De que se borraron los contratos? Se borraron los contratos, y son precisamente los contratos que uno más cuestionaría, como los de estos socios de Odebrecht. Entonces, la justicia tiene el mecanismo y tiene las posibilidades de llegar hasta el final en esto, y yo creo que tiene también el deber con todos nosotros de transparentar ambas gestiones. Ahora, Laura, para este libro, para escribirlo, ¿con quién hablaste? No que reveles tu fuente, pero estamos hablando de personal de la municipalidad, excompañeros. ¿Con quién pudiste recabar toda esta información de Katy? Hablé con exfuncionarios, con funcionarios que todavía están en la municipalidad.
hablé con personas de televisión, porque mis libros tienen un componente que pololea entre el espectáculo y la política, precisamente. Que ella cruza, digamos, ambos ámbitos, esferas. O sea, ella se hizo conocida a través de programas de televisión. Claro, y además nosotros somos un país que lee poco y en general cuando a ti se te hace liviana la lectura, como que es mucho más fácil entender la problemática que cuando tienes esos como tremendos ladrillazos. Los detalles están, las historias están contadas, las fuentes están, los antecedentes están validados, pero yo paseo entre ambos mundos, entonces mis fuentes son muy diversas y principalmente creo que lo más importante es haber tenido acceso a parte de la carpeta investigativa y el portal de transparencia, que fue una gran guía para... Por último, tenemos que irnos a la pausa, pero no hablaste con ella, con Katy. Ya. No, y no lo hice por decisión personal. Si hubiera sido un reportaje lo habría hecho, pero como es un libro, no quise hacerlo. Laura, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Alerta comentando acerca de tu libro. Que te vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias.